atrás con el capítulo 4 y habíamos hablado acerca de que Jesús es aquel que da el agua de vida. Aquella mujer samaritana que había ido a buscar agua natural, agua física, para las necesidades de su cuerpo. Es algo que habíamos dicho y habíamos hablado acerca de cuáles son las mejores marcas de agua, no sé si se acuerdan de eso. Nosotros realmente tratamos de comprar el mejor agua, o a veces la que podemos, pero tratamos de comprar el mejor agua, aquella que está promocionada, la que es buena, y encontramos en el mercado un montón de aguas, pero ninguna de ellas puede saciar completamente la sed física por demasiado tiempo. Es un tiempo limitado. Y el agua que el Señor le ofreció a esta mujer samaritana era un agua que iba a cubrir su necesidad, pero no su necesidad física, su necesidad espiritual, y la iba a cubrir de ahora y para siempre. Esa es la gran diferencia entre el agua que iba a sacar esa mujer y el agua que el Señor le estaba dando. No sé si ustedes recuerdan que el Señor, o mejor dicho, el Señor le pidió a la mujer agua, y luego es la mujer la que le pide el agua de vida. Ahora vamos a terminar con esta sección en el día de hoy, y vamos a estar viendo desde el versículo 27 hasta el versículo 42. Son varios versículos, no tantos como la vez pasada, pero lo que vamos a ver hoy es la prioridad, es la voluntad de Dios. La prioridad es la voluntad de Dios, o la prioridad es hacer la voluntad de Dios, es lo que vamos a ver hoy. En ese contexto donde esta mujer había obtenido el agua de parte de Cristo, el agua de vida, la vida eterna, ella había creído que este era el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. En ese contexto es donde ahora vemos que la mujer se va del lugar y vienen los discípulos que habían ido a buscar comida, habían ido a buscar los alimentos para almorzar. Pero en ese contexto también vemos que el Señor le da a ellos, a los discípulos, la prioridad que Él tenía en ese momento, en ese instante. ¿Cuál era lo más importante? Lo más importante era, como habíamos dicho la vez pasada, era satisfacer la sed física. ¿Se acuerdan? Estaban al mediodía en un lugar de calor, estaban en un lugar donde habían caminado durante un tiempo ya, quizás algunas horas, y estaban en el mediodía donde necesitaban tomar agua, necesitaban almorzar, renovar fuerzas, pero eso era lo prioritario en sus vidas, era lo que ellos necesitaban primeramente hacer, o había alguna prioridad mayor en la vida del Señor y en la vida de sus discípulos. Pero también vamos a ver las prioridades que tenían la mujer. La mujer tenía una prioridad ahora que no era la misma que había venido a buscar a la fuente de agua. Era otra la prioridad que ella tenía. Y también la prioridad de aquellas personas que escucharon a esta mujer cuando esta mujer fue a la ciudad y le contó a los hombres de la ciudad, dice la Escritura, le contó todo lo que este hombre le había dicho acerca de ella. Ahora, hemos dicho que la prioridad es la voluntad de Dios, ese es el título. Pero la palabra prioridad podemos definirla como una antelación, una anterioridad o preferencia o una mayor importancia entre una cosa y otra. Nosotros tenemos prioridades y es bueno que las tengamos. El problema es que a veces las prioridades que nosotros tenemos, la escala de valores y de prioridades que tenemos en nuestra vida, no son justamente las que Dios quiere que nosotros tengamos. Y ahí es donde se produce el problema. Realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, donde estamos poniendo toda nuestra fuerza, nuestro énfasis, es en, como dice el título, hacer la voluntad de Dios, o es en otras cosas superfluas que no tienen demasiada importancia en lo que es lo espiritual y lo eterno. Ahora, las prioridades dice que implican jerarquizar tareas u objetivos para atender primero lo fundamental, optimizando los recursos, que a veces puede ser el tiempo o el dinero. Cuando nosotros tratamos de poner o fijar nuestras prioridades en nuestra vida, ya sea en la vida cotidiana o en el trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de buscar las cosas que primero tenemos que hacer, las más importantes, para tener un beneficio con respecto al tiempo. No tenemos tiempo para hacer todas las cosas. Y creo que a ustedes les ha pasado algo así. A menos que estén viviendo en medio del campo
y no tengan muchas responsabilidades. Hoy en día la vida se mueve en un mundo donde no tenemos tiempo para nada. ¿Han escuchado esa frase? No tengo tiempo. Y es donde nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las prioridades de nuestra vida. Bueno, la prioridad es el trabajo, ¿no? Todos decimos eso. Los que salimos a trabajar, la prioridad es el trabajo. Eso es lo primero que tenemos que hacer porque tenemos que llevar el pan a la casa. Las madres, bueno, la prioridad es atender los asuntos en la casa. Las madres que encima salen a trabajar, bueno, ahí se tienen que dividir las prioridades. Y tienen varias prioridades, ¿no es cierto? El problema es cuando esas prioridades están por encima de las prioridades de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y nosotros hemos dicho en varias ocasiones y hemos mencionado un versículo que habla acerca de prioridades, de una prioridad, de una preeminencia sobre todas las cosas, que a veces la sacamos de contexto, pero que es muy cierta. Y antes de ver en Juan capítulo 4, los que quieren acompañarme a Mateo capítulo 6, seguramente ustedes están pensando en el mismo versículo que vamos a leer ahora. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice el Señor que hay una prioridad para la vida del hombre. Y esa prioridad, dice versículo 33 de Mateo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El alimento, la bebida y el vestir. 3 cosas básicas, fundamentales de nuestra vida. A veces nosotros ponemos la prioridad en obtener las cosas y dejamos de lado buscar primeramente a Dios. Ahora, el Señor es claro, y el Señor le dijo a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, nosotros a veces pensamos que ponemos nuestra prioridad en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué cosa? Todas las demás cosas, porque Dios dijo, Cristo dijo, todas las otras cosas os serán añadidas. Y eso es cierto en alguna manera. Pero el problema es cuando nosotros buscamos a Dios para las cosas. Buscamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar temporalmente para poder obtener las cosas de este mundo. Eso ha pasado muchas veces. Ahora, hablando acerca de prioridades, vamos a ir al capítulo que vamos a estudiar hoy, Juan capítulo 4, y vamos a leer versículo 27 hasta el versículo 42. 27 hasta el versículo 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Acá tenemos 3
prioridades, 3 prioridades. La primera prioridad es la prioridad de hablar. Y hemos dicho muchas veces que es preferible callar a veces. De hecho, nuestro hermano Brian está compartiendo acerca de la lengua en Santiago capítulo 3. Y vamos a ver algunos versículos, seguramente estas semanas, varios versículos en Proverbios que hablan acerca de tener cuidado con lo que decimos. Sin embargo, acá la primera prioridad que vemos del versículo 27 hasta el versículo 30 es hablar, es decir. ¿Cuál era la prioridad ahora de la mujer que había venido a buscar agua cuando su prioridad antes era traer agua para su casa para poder lavar la ropa, para poder saciar su sed, para poder hacer los alimentos del día? La prioridad había cambiado. Lo que ella había tenido como algo primordial, principal, ahora había cambiado completamente. Su prioridad ahora era hablar, era decir. ¿Decir qué? Decir lo que ella había experimentado con Jesús, lo que ella había escuchado de Jesús, lo que Jesús le había contado a ella, que era su propia vida personal. Los discípulos dice que se maravillaron, quedaron sorprendidos. Fíjense el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Era reconocido en aquel tiempo que los rabí, tal como lo era el Señor Jesús, no hablaban en público con mujeres. No hablaban en público con mujeres. Era algo que no tenían acostumbrado y que realmente no era lo correcto. Esa era una regla que tenían en aquel tiempo. Hoy en día las personas hablan con todos, hombres con mujeres, no hay problema. Pero en ese momento la tradición marcaba eso. Entonces los discípulos, cuando vieron que Jesús estaba hablando con una mujer, dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo el rabí, el maestro, está haciendo esto si no es la costumbre? Pero saben que ninguno de ellos osó en preguntarle ni en decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás quebrantando las reglas de los rabinos? Ninguno de ellos le dijo eso. Ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y estas preguntas, seguramente el escritor, que era el apóstol Juan, eran las que él le hubiera hecho al Señor si hubiera podido preguntarle. Pero no le preguntaron nada. ¿Por qué? Primeramente porque tenían una actitud de respeto para con su maestro, con su Señor, ¿no? Él era el Señor, era Jesús, era su Salvador. Y entonces no le iban a estar preguntando algo que seguramente Jesús ya había pensado que estaba bien hacer. Pero además, a veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. A veces Dios hace cosas que para nosotros no son necesarias o que van en contra de lo que nosotros estaríamos pensando. Así como Él estaba hablando y esto iba en contra de lo que los rabinos decían y de lo que sus propios discípulos pensaban que Él tenía que hacer. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, nosotros podemos confiar que las cosas que Dios hace y que nosotros no entendemos son adecuadas, son justas y que tienen un propósito, seguramente. Por eso los discípulos confiaron en que Jesús estaba haciendo lo correcto. Seguramente tenía algún propósito por el cual estaba hablando con esta mujer. Ahora, fíjense el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer fue, pero dejó su cántaro. Es increíble esto, porque, como dije al principio, la necesidad de la mujer era el agua física. Pero sin embargo ella dejó el agua física, dejó el cántaro allí. Algunos dicen que dejó el cántaro para que el propio Señor que había pedido agua pudiera servirse del agua. Pero lo más probable es que dejó el cántaro porque eso ya no era su prioridad. Su prioridad ya no era el agua física que había venido a buscar. Ella había encontrado un agua espiritual mucho más importante que el agua que ella venía a buscar. Y la prioridad de ella ahora era poder no llevar a su casa agua física, sino que llevar a la ciudad el agua viva, el agua espiritual. Poder llevar a la ciudad al conocimiento de las personas para que también puedan conocer a Cristo, el agua de vida. Entonces su orden de prioridades había cambiado.
Y esto es importante, hermanos, amigos. Es importante que en algún momento de nuestra vida nos demos cuenta de que las cosas que nosotros tenemos como prioridades no necesariamente son la voluntad de Dios. Que algunas veces las prioridades que tenemos están corriendo del lugar preeminente que tiene la voluntad de Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros sepamos eso, porque la mujer dejó lo que ella tenía pensado e hizo otra cosa. Y lo que hizo fue hablar. Fue a la ciudad y fue a contar lo que ella había visto y había tenido esa experiencia con el Señor Jesús. Como dije, en las muchas palabras no falta pecado, pero es necesario que a veces hablemos, hermanos. Es necesario que a veces hablemos. Es preciso que cuando nosotros tenemos la oportunidad y estamos movidos por Dios para hablar con personas acerca de Cristo, tengamos que hacerlo. Porque eso fue lo que hizo la mujer. La mujer sintió la necesidad de decir, tengo que comunicar esto, el agua de vida. Y entonces dejó su cántaro ahí y cambió sus prioridades. Ella dijo así, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella tenía una convicción ya. Ella ya había entendido que este era el Mesías. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, el mismo Jesús le declaró, yo soy el que habla contigo, versículo 26. Dice, la mujer le dijo, cuando venga el Mesías, el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y Cristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer ya tenía esa convicción y esa fe que salva. Pero cuando ella llegó allí, no le dijo a ellos, he encontrado al Cristo, tienen que creer en Él. Sino que cómo ella comunicó, cómo ella habló acerca de Cristo, fue de una forma en que hacía que las personas tengan una inquietud y que quieran buscar por sus propios medios a esta persona, al Señor Jesús, y puedan verlo con sus propios ojos y sacarse cualquier duda delante del Señor. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Las palabras de la mujer son propias de la experiencia que ella había tenido con el Señor y que ella había contemplado, había visto que el Señor le había dicho todo lo que ella había hecho. El Señor sabía lo más profundo de su corazón, el Señor sabía su vida privada, el Señor sabía sus secretos más ocultos. Pero esto no la avergonzó a ella, sino que lo que hizo fue que ella creyera en Cristo, en el Mesías. ¿Quién más podía saber todo esto si no era el Mesías? ¿Algún profeta? ¿Algún rabino, como algunos le decían al Señor? ¿O el Cristo? Ella entendió que nadie más podía hacer esto sino el Señor. Y esa era la convicción que ella tenía. Pero cuando ella llegó a las personas en Samaria, en Sicar, que era la ciudad donde ella estaba, dice que les dijo, ¿no será este el Cristo? Y esta es la pregunta que la mayoría de las personas tienen cuando son enfrentadas a una sana doctrina, o quizás a una doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque las personas lo que se preguntan es, bueno, si vos me estás predicando el Evangelio, me estás diciendo que yo tengo que creer en Cristo y tengo que arrepentirme de mis pecados para ir al cielo y para ser salvo, ¿cómo sé yo que eso es la verdad? Eso es lo que las personas preguntan, ¿no? Entonces la mujer dijo, ¿será este el Cristo? Las personas podrían preguntarse, ¿será este el Cristo? Las personas hoy en día se preguntan, ¿cuál de las religiones es la correcta? ¿Cuál de las iglesias habla acerca de la verdad? ¿Quién es el verdadero Cristo? ¿Cómo podemos aprender eso? Esa es la inquietud que sembró la mujer en los corazones de estas personas. Cada uno de ellos tenía que salir ahora a Cristo, poder tener una relación personal con Cristo y poder sacarse todas las dudas si es que las tenían.
si es que la tenían, porque algunos de ellos dice que creyeron por el testimonio de la mujer, por las palabras de la mujer. ¿Se acuerdan de Felipe y de Natanael en el capítulo 1? Felipe era un discípulo de Cristo y él tenía un amigo, y el amigo se llamaba Natanael. Y él fue a buscar a su amigo y le dijo: vení y mirá, porque he encontrado al Cristo. Y él le dijo: pero de Nazaret ha de salir alguien bueno, algo bueno. Natanael le dijo así. Y entonces Felipe le dijo: ven y ve, comprobalo por vos mismo. A veces las personas son llevadas al Evangelio por otras personas, por predicadores, incluso por creyentes, amigos, familiares. Son llevados a los pies de Cristo, pero realmente, al final de cuentas, los que toman la decisión de seguir a Cristo son ellos mismos, cuando son enfrentados a la palabra de Dios, al Evangelio. Y entonces la mujer sembró esta inquietud en ellos. Ven y ve, miren por sus propios ojos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Cristo. Es preciosa esta frase, porque había una mujer samaritana, que era una mujer pecadora, su vida desordenada completamente, que había hablado con Cristo personalmente en el pozo, y que había creído en Cristo, ahora era una nueva criatura, pero su vida pasada podía llegar a pesarle, ¿no? Pero sin embargo, Dios utilizó a esta mujer para que con una invitación de ella, muchas personas salgan al campo, al pozo, para tener un encuentro con Cristo. Imagínense, de un momento para el otro pasó de ser una mujer marginada a ser una mujer que estaba al servicio del Señor para llevar otros a Cristo. Y ustedes saben, quizás por experiencia propia, que es muy difícil invitar personas a la iglesia y que las personas vengan a la iglesia a escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios. Es difícil. Algunas personas están preparadas ya por el Espíritu de Dios y personas que están sensibles a la voz de Dios y entonces vienen más fácilmente. Pero eso no suele ocurrir muy comúnmente, ¿no? Es lo que menos vemos. Entonces pensamos, ¿qué habrá pasado? Estas personas que fueron a Cristo, ¿fueron por el testimonio de la mujer? ¿Fueron porque la mujer lo dijo de esta forma o de aquella forma? ¿O fueron porque el Espíritu de Dios estaba obrando en los corazones de estas personas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no vamos a hacer una ronda de preguntas, pero yo creo que el Espíritu Santo estaba obrando antes en estas personas. Y que la voluntad de Dios era que esta mujer pudiera hablar y dar a conocer, dar testimonio y ser utilizada para llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Las dos cosas eran necesarias y estaban dentro de la voluntad de Dios. Primero el Espíritu obrando y después el instrumento que era la mujer. Lo acertado de todo esto fue que la mujer dio curso a la prioridad. ¿Se acuerdan cuál era la prioridad número 1? Hablar el Evangelio. Y eso fue lo que la mujer hizo, su prioridad. La segunda prioridad es trabajar. Eso lo vemos en versículo 31 al 38. Y acá es cuando los discípulos vuelven, retornan, vienen con la comida, le sirven la comida al Señor, le dicen: Maestro, come. Dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Era como una persona convaleciente de una enfermedad y que tenía prescripto ya por el médico una dieta para poder recuperar fuerzas, recuperar masa muscular y de esa forma poder tener salud, y que sus amigos le estaban diciendo: comé, porque realmente no tenía muchas ganas de comer después de estar enfermo. Pero nada de esto era lo que estaba pasando acá. Es una imagen parecida a eso, pero no era lo que estaba pasando. El Señor estaba con perfecta salud, por lo que sabemos, estaba cansado del viaje, estaba quizás con hambre, con sed, como ya hemos visto, pero había algo que los discípulos no entendían acá.
y que había una prioridad antes que comer. Fíjense, versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Si los discípulos tuvieran que discernir entre esta frase que el Señor les estaba mencionando y pudieran saber qué era lo que el Señor les estaba diciendo con esta frase, que era obviamente una frase metafórica, ellos hubieran tomado quizás mucho tiempo si es que el Señor no les decía qué era lo que esa frase significaba. Pero fíjense versículo 34, el Señor les da el significado de esa frase. Le dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, primero el Señor les da una frase metafórica para que ellos piensen un poco. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos no estaban ni enterados de lo que había ocurrido con la mujer. Pero sin embargo, en versículo 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Lo primero que se les ocurrió a ellos es: quizá él ya ha almorzado. Quizás vino la mujer, tenía algo para comer y le dio, y él comió en ausencia nuestra, y bueno, él ya sació su necesidad. Pero no era así. Él no había saciado su necesidad física, pero había una prioridad anterior a la necesidad física. Y era, como dice ahí en versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Había un motivo mayor por el cual Jesús, en ese momento particular, no quería interrumpir su disponibilidad para poder predicar el Evangelio a las personas que estaban viniendo de Sicar para escucharle a él. ¿Se acuerdan? La mujer fue y muchos salieron de la ciudad y iban a encontrarse con el Señor. Y entonces, si el Señor se ponía a almorzar ahí, ¿qué iba a pasar? Venían las personas: no, para que estoy comiendo. Aguantame 15 minutos, no tengo tiempo. A mí me pasa cuando estoy en el trabajo, tengo que hacer una tarea importante que me va a llevar mucho tiempo, y yo más o menos como a eso de la 1, por ahí, paro un rato y como. Pero a veces hay una prioridad. La prioridad es entregarle el informe al jefe, ¿no? Y entonces, cuando tengo que hacer eso, para no desconcentrarme, ¿qué es lo que hago? Mi prioridad es terminar el trabajo y después tranquilo como. O si tiene que venir alguien, por ahí, tiene que venir alguien, una reunión, justo a la 1, justo a la 1 me va a caer uno. Bueno, voy a tener que postergar el almuerzo porque tengo una prioridad anterior y más importante, que es recibir a alguna persona. El Señor lo que estaba diciendo no es que no iba a comer, que no iba a satisfacer su necesidad física, sino que en ese momento él tenía que estar disponible para predicar el Evangelio y para hablar con estas personas. Eso era lo más importante. Jesús le responde a sus sorprendidos discípulos con una frase metafórica, que es la que recién mencionamos, y es la que en el versículo 34 le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su satisfacción no era la satisfacción física, sino que era la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que no hay mayor placer, no hay mayor satisfacción para el creyente que hacer la voluntad de Dios. Podemos tener grandes cosas que el Señor nos puede dar, grandes banquetes que podemos probar. Ya he mencionado esto otras veces, a mí me gusta el asado. Y digo, bueno, si hacemos un asado con papas fritas, yo estoy contento. Pero hacer la voluntad de Dios es más que eso, es mucho más que eso. Y para el Señor lo primordial era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En este momento la voluntad de Dios era que Él tenía que hablar con estas personas. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces dejamos de lado la prioridad de hablar con otros, como hizo la mujer? La prioridad, como es la prioridad acá, de trabajar, ahora vamos a ver, de trabajar, de obrar para cosechar y sembrar y cosechar para el beneficio de las almas, cosechar almas. Y es lo que vamos a ver. Fíjense el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor les refiere una cuestión de tiempo. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? Su problema con la prioridad acá, que era trabajar para cegar almas, para cosechar almas y darles vida eterna, era el tiempo. El tiempo. Quizás no era el tiempo de hacer un trabajo espiritual. Ahora el tiempo era comer. Y entonces el Señor le dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Quizás el campo estaba recién sembrado y ellos decían, todavía faltan 4 meses para que este campo sembrado vaya a dar su fruto. Y el Señor se agarró de esa frase de los discípulos y le dijo, bueno, ustedes dicen esto, y yo les digo otra cosa. Les digo que alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Algunos dicen que probablemente los campos ya estaban listos, otros dicen que esto de los campos estaban blancos para la siega eran las personas que venían en el camino para escuchar al Señor. Y entonces Él les dijo, alzad vuestros ojos, ahí está la cosecha. Es tiempo de trabajar, es tiempo de obrar para cosechar almas. El tiempo siempre es propicio, hermanos. No hay un tiempo para decir, bueno, como algunos dicen, no es tiempo todavía para hablar del Señor, ¿no? ¿Le ha pasado eso a ustedes? Que han tenido personas con las cuales quieren compartir el Evangelio, pero tienen algunas reservas. Y dicen, todavía creo que no es el tiempo de compartirle algo acerca de Cristo. Todavía no es el tiempo de hablarles, todavía no es el tiempo de invitarlos a la iglesia. Probablemente dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y qué sabes si dentro de 2 o 3 meses vos vas a estar todavía? O si esa persona va a estar todavía. En Ageo capítulo 1, versículo 2 al 4, el profeta les dijo las palabras de Dios que decían, ustedes dicen, aún no es tiempo de edificar la casa de Jehová. Ellos decían, todavía no es el tiempo. Y el profeta le dijo, Dios dice que ya es el tiempo. Tienen que edificar. Y acá el Señor les está diciendo, el tiempo es propicio ahora. Mirad los campos, están blancos para la siega. Ahí vienen las personas que van a escuchar el Evangelio. Y ustedes van a ser los que van a cosechar esas almas. Eso es lo que le dijo. En el contexto, la prioridad es trabajar para sembrar y cosechar. Y es ahí donde el Señor quería animar a sus discípulos. Siempre es el tiempo. No hay necesidad de esperar para compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio esta semana? ¿Cuántas personas hemos compartido, entregado un folleto, puesto algo en nuestro estado, algunas palabras evangelísticas en nuestro estado de WhatsApp o de Instagram? Hemos dado a conocer nuestra fe. ¿A cuántos? Y disculpe que soy muy repetitivo con esto porque estamos estudiando evangelismo los miércoles y ahora me toca un pasaje también evangelístico, pero el Señor está ordenando todas las cosas para que tengamos que hablar de esto, para que nos animemos a trabajar en cosechar almas. Y fíjense el versículo 36, y el que siembra recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El Señor le dijo, quiero decir una cosa, si ustedes tienen como prioridad trabajar para cosechar almas, van a tener un pago de esa labor, van a tener un salario de ese trabajo. No es que es ad honorem, si bien no recibimos dinero por predicar el Evangelio, pero lo que recibiremos es mucho más que eso. El hecho de poder cosechar almas, de poder ver personas que crean en Cristo y que nazcan de nuevo, es mucho más que ganar dinero. Pero además dice vida eterna. Es las personas que nosotros podemos cosechar, predicar y cosechar, son almas que se salvan y son de un valor infinito, incalculable.
No hay, dice el salmista, no hay precio para el alma del hombre. No hay precio. Y sin embargo nosotros podemos participar de la cosecha de almas. Eso es lo que le está diciendo el Señor. La prioridad es trabajar, es trabajar. Dice, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. ¿Por qué? Porque los dos, tanto el que siembra como el que siega, el que cosecha, los dos van a recibir salario, van a recibir un premio, un galardón por haber predicado y enseñado el Evangelio. El que siembra es aquel que siembra la semilla, pero no siempre es el que cosecha. A veces el que siembra por muchos lugares, predica el Evangelio por muchos lugares. Hay algunos que han predicado el Evangelio en Ezeiza. Hoy en día hay personas que están viniendo a la iglesia y que han venido a la iglesia, que han creído en Cristo, porque otro le predicó antes. Y nosotros hoy en día estamos cosechando lo que otros sembraron en otro tiempo. Pero los dos van a recibir el salario. Los dos van a recibir el salario. Lo tercero que vemos, la tercera prioridad es rogar y creer. Rogar y creer. Esta era la prioridad de aquellos que habían salido de Samaria, habían salido de la ciudad de Sicar, y que no estaban involucrados en la mujer. La mujer ya había creído. No estaban en el grupo de los discípulos que tenían un trabajo en particular. Su prioridad era trabajar para predicar el Evangelio y para cosechar almas. Y que estas personas todavía no habían creído en Cristo. Algunas de ellas sí, pero no todas las que habían salido. Algunos habían creído, como nos dice la Escritura, pero luego iban a creer por el testimonio del Señor. Ahora, ¿cuál era la prioridad de aquellos que todavía no conocían a Cristo? ¿Cuál era la prioridad de aquellos que no habían nacido de nuevo? La prioridad era rogar y era creer. Y esto quiero compartirlo para aquellos que quizás están teniendo dudas si realmente están en el Señor, si realmente son salvos, si realmente tienen vida eterna. Están pensando que quizás no han creído en Cristo como su verdadero Salvador. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Es rogar y es creer. Fíjense el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esto hemos mencionado algo ya antes. Personas, dice que algunos habían creído por el testimonio de la mujer que había dicho, me dijo todo lo que he hecho. Un simple testimonio, no había mucha doctrina ahí, no había teología, pero sí había un simple testimonio de lo que había ocurrido en su vida. Y esto nos anima a nosotros para ser simples, para ser intencionales con las personas y compartir el Evangelio. A veces necesitamos entender más del Evangelio para poder compartir con otros, pero a veces quizás el Señor utiliza unas simples palabras para que las personas puedan venir a Cristo. Pero fíjense versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. La necesidad o la prioridad era rogar. En este caso le rogaron que se quedara con él 2 días. ¿Para qué? Para poder escucharle y para poder creer en él como su Salvador. Hermano, amigo, necesitamos tener como prioridad rogar a Dios. Rogar a Dios por salvación, rogar a Dios para que Dios te dé fe para creer en Él, para creer en Cristo como tu Salvador. Rogar a Dios para que Él perdone tus pecados. Orar a Él para que Él se quede contigo como se quedó con los samaritanos. Con los samaritanos se quedó 2 días. Contigo se puede quedar sin límite, por medio de su palabra. Pero necesitamos tener esa prioridad, rogar. ¿Has rogado a Dios alguna vez? ¿Has orado a Dios alguna vez que te salve? ¿Le has pedido que perdone tus pecados
¿Crees que sos un pecador primero? Y que no puedes llegar a la gloria de Dios sin primero resolver el problema de los pecados en tu vida. ¿Has rogado a Dios? Lo primero que debemos hacer, prioridad número 1 en nuestra vida, y esto es lo que muchas personas aplazan en su vida. He compartido con alguien estos días, le invité a la iglesia. Me dijo, no, todavía no. Y a mí me entristeció. Y encima estaba estudiando este mensaje. Y digo, está posponiendo la prioridad, estás quitando la prioridad. Algunos dicen, más adelante, dentro de algunos años, después lo voy a hacer. Ahora no me molestes, estoy con esto. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Rogar. Y la segunda prioridad de estas personas era creer. En estos 4 versículos, versículo 39 al 42, vemos 3 veces la palabra creer. Fíjense el versículo 39, dice que, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. El versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Versículo 42, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 3 veces. Sabemos que la palabra creer en el Evangelio de Juan es una de las palabras claves. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la primera clase, creer es una de las palabras claves. Otra es vida eterna. Pero acá se utiliza 3 veces para describir cuál era la prioridad de estas personas. La prioridad de estas personas era creer. Y quiero decirte una cosa, que si todavía el Señor no es tu Salvador y tu prioridad no es creer en Él, eso puede ser determinante en tu vida. Porque tú no sabes cuántas veces más vas a escuchar a una mujer samaritana que te predique el Evangelio. O tú no sabes cuántas veces más vas a escuchar a discípulos del Señor que van a salir a trabajar y van a cosechar almas. No sabes cuándo va a pasar eso, o cuándo de nuevo te va a pasar eso. Por lo cual debemos, como muchas veces decimos, debemos plantearnos cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y yo te diría que como creyente recién nacido, nuestra prioridad es hablar. Como discípulo de Cristo, nuestra prioridad es trabajar para cosechar almas. Pero si todavía no le conoces, tu prioridad es clamar a Él, es rogar que se quede contigo. Y es creer. Esta misma noche. No necesitas hacerlo acá, pero si lo haces acá, gloria a Dios por eso. Pero cuando llegues a tu casa, si tenés alguna inquietud, clama al Señor. Clama al Señor y cree en Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra y pedimos, Padre, que tú sigas obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Padre, que podamos ponernos prioridades en nuestra vida, que esas prioridades, como hemos dicho hoy, sean hacer la voluntad de Dios y hacer su obra. Padre, para que nosotros podamos gozarnos así como Cristo se gozó en hacer tu voluntad. Él tenía un pan que comer, que los discípulos no sabían y que ese era más placentero que cualquier manjar de este mundo. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.